Hemos cruzado ya la mitad del camino, y ahora nos adentramos en la parte más intensa, más oscura, y también más reveladora de Harry Potter y la Orden del Fénix. En este segundo video, recorreremos juntos los capítulos del 25 al 38, manteniendo el mismo enfoque íntimo y profundo con el que iniciamos este viaje. Cada capítulo está narrado en primera persona, como si yo mismo viviera los hechos, sintiera cada duda, cada miedo, cada esperanza. No he abreviado ninguna palabra, porque cada una tiene peso, tiene vida. He buscado ser lo más descriptivo y elocuente posible, pintando con la voz cada escena, cada emoción, para que tú puedas verla y sentirla, incluso con los ojos cerrados. Con un tono introspectivo y evocador, y una narración que se entrega con el alma, este fragmento de la historia nos lleva al corazón de la lucha, a la profundidad de los recuerdos, y al filo mismo del sacrificio. Así que respira hondo, porque lo que viene es intensidad pura. Comenzamos con el capítulo 25. Capítulo 25, el giratiempo. El tiempo, esa fuerza invisible que nos arrastra sin compasión, que nos transforma y, a veces, nos devuelve a donde nunca imaginamos regresar. Recuerdo el instante exacto en que lo vi, el giratiempo, suspendido como una joya ancestral, girando lentamente entre los dedos de Hermione, como si el mismo universo respirara en su cristal. Aquel día, mis pensamientos eran un torbellino. Todo se sentía confuso. Las decisiones que habíamos tomado, las verdades a medias, el silencio que guardaban los adultos, pesaban sobre mis hombros más de lo que jamás habría imaginado. Fue entonces cuando el giratiempo apareció, no como una solución, sino como una posibilidad peligrosa y tentadora. El tiempo podía ser moldeado, torcido, y sin embargo, cada giro traía consecuencias. Hermione, siempre cautelosa, me miró con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. Harry, me dijo con voz temblorosa, esto no es un juego. Y tenía razón. Nada lo era ya. Cuando el giratiempo giró entre nosotros, sentí como la realidad se deshacía por los bordes. La habitación se tornó una danza de luces y sombras, de memorias que aún no habían nacido. Regresamos. No al pasado, sino a una escena aún no resuelta, a un momento que requería ser comprendido desde otra perspectiva. No buscábamos cambiar nada, solo observar, quizás entender mejor lo que se nos escapaba. Y mientras el mundo retrocedía a nuestro alrededor, comprendí algo que no había querido aceptar: el tiempo no cura todo. A veces, solo lo cubre con una capa más de silencio. Vimos rostros que ya no están, escuchamos palabras que en su momento ignoramos, y supimos que lo que viene solo puede enfrentarse si somos conscientes de lo que fuimos. El giratiempo, en su humilde girar, me enseñó que el pasado no se corrige, se abraza. Porque en él están las raíces del valor que necesito ahora. Cuando volvimos al presente, todo parecía igual. Pero yo ya no lo era. Y aunque el reloj seguía marcando su ritmo implacable, algo dentro de mí había aprendido a mirarlo con otros ojos. Capítulo 26, el juicio. El eco de mis pasos sobre el mármol helado resonaba como un tambor de guerra en mis oídos. Jamás pensé que estaría aquí, caminando hacia un juicio en el corazón mismo del Ministerio de Magia, como si fuera un criminal, como si fuera yo el que hubiese quebrado algo sagrado. El aire en la cámara de los juzgados era denso, casi hostil. Las miradas me atravesaban como cuchillas afiladas, algunas cargadas de desprecio, otras teñidas de desconfianza, y solo unas pocas, muy pocas, dejaban entrever la compasión. El estrado se alzaba ante mí como una montaña, con sus figuras encapuchadas, frías, distantes, como estatuas incapaces de recordar que yo era solo un muchacho. Pero en ese momento, yo no me sentía un muchacho. Me sentía solo. A pesar de la presencia de Dumbledore, que entró como una tormenta serena, con la autoridad y la calma de quien sabe más de lo que dice, yo sentía que todo el peso del mundo se había sentado sobre mi pecho. El juicio no era solo sobre el uso de la magia frente a un Mogel, no. Era sobre mí. Sobre mi verdad. Sobre si creerían que Voldemort había regresado. Cuando hablaron, sus voces eran gélidas, cargadas de prejuicio. Cuando me hicieron preguntas, cada palabra era una trampa. Me obligaban a revivir esa noche oscura, cuando los dementores descendieron sobre mí y sobre Dudley como un velo de desesperación.
Cada recuerdo se volvía más vívido, más insoportable, y aún así debía repetirlo, una y otra vez, como si contar la verdad bastara. Pero lo que más me dolió, fue la forma en que algunos fingieron no escuchar. Como si la verdad fuera un ruido incómodo que decidieron ignorar. Dumbledore habló por mí. Con firmeza, con claridad, como un faro en la tormenta. Y aunque no me miró a los ojos, yo sabía que estaba conmigo. Él lo sabía todo. Sabía del dolor, de la sombra, del miedo que me persigue cada noche. Y lo que dijo no fue solo para defenderme, fue para defender la verdad, esa que tantos preferían enterrar. Cuando finalmente anunciaron el veredicto, mi corazón se detuvo por un segundo. No culpable. No culpable. Pero, ¿por qué no sentía alivio? Porque el juicio verdadero no era ese. El juicio verdadero era el que vendría después, en cada mirada, en cada duda, en cada momento en que mi historia fuera cuestionada. Ese día me absolvieron, pero también me marcaron. Y mientras salía de la sala, con la cabeza erguida y el alma temblando, supe que mi lucha apenas comenzaba. Capítulo 27. La mente de Harry. Hay momentos en los que uno no está seguro de quién es realmente. Me despierto sudando, con la respiración entrecortada, el corazón palpitando como si hubiese corrido kilómetros, y lo único que recuerdo es una imagen, una serpiente, una mirada, una sensación de furia que no es mía. O al menos, eso quiero creer. Mi mente se ha vuelto un campo de batalla. No solo por los recuerdos del juicio, ni por las constantes miradas en Hogwarts que me pesan como capas de plomo sobre los hombros, sino por algo mucho más profundo. Más oscuro. Algo que se retuerce dentro de mí como si buscara salir. A veces, cuando cierro los ojos, siento que no estoy solo en mi propia cabeza. Que hay otra presencia, sutil pero constante, observándome desde las sombras. Y eso me asusta más que cualquier criatura del bosque prohibido, más que cualquier castigo o duelo. Porque, ¿qué pasa si dejo de ser yo? Dumbledore, en su sabiduría enigmática, decidió que necesitaba aprender a cerrar mi mente. Ocultarla. Protegerla. Me lo dijo sin decirlo todo, como suele hacer. Así fue como empecé mis clases de oclumancia con Snape, una experiencia que rozaba la tortura. Él, con su voz fría y su desprecio mal disimulado, invadía mis pensamientos como si fueran simples páginas en un libro. Abría mis recuerdos sin permiso, hurgaba entre mi dolor, entre mis peores momentos, la muerte de mis padres, Cedric, Sirius, mis miedos más profundos. Cada clase con él era una humillación, un desgarro. Pero lo peor era que no podía evitarlo. No sabía cómo cerrar mi mente, cómo bloquear esas incursiones. Sentía que cada intento fallido era otra rendija abierta para aquel que acecha. Voldemort. Y sin embargo, en medio de esa desesperación, algo en mí empezó a despertar. Un instinto. Una voluntad. La necesidad de proteger lo que soy, lo que amo, lo que me queda. Porque si hay algo que me diferencia de él, es precisamente eso, mi capacidad de sentir, de amar, de recordar con ternura, no con odio. A veces, cuando miro a mis amigos, cuando escucho las risas en la sala común o el batir de alas de Hedwig en la ventana, logro anclarme. Me aferro a esas pequeñas luces como si fueran estrellas en medio del vacío. Sé que mi mente sigue siendo un misterio, incluso para mí. Pero si algo tengo claro es que no dejaré que me arrebaten lo que soy. No sin luchar. Capítulo 28. El rastro de un sueño. Aquella noche desperté con una sensación extraña, como si el eco de un susurro lejano aún vibrara en mis oídos. No era solo un sueño cualquiera, de esos que se disuelven con la luz del amanecer. No. Era distinto. Más nítido. Más real. Como si mis pasos, en algún rincón del subconsciente, hubieran rozado un pasadizo olvidado por el tiempo. Soñé con un largo corredor, serpenteante y oscuro. Las paredes eran lisas, húmedas, de una piedra antigua que parecía respirar. Avanzaba sin saber por qué, guiado por una urgencia que no podía explicar. Y al final, una puerta. Una puerta cerrada que pulsaba con una luz tenue desde dentro. Sentí que lo que había tras ella me pertenecía, que me llamaba. Pero justo cuando estaba por tocarla, desperté.
Ese sueño no me abandonó. Me siguió durante el desayuno, en clase de encantamientos, incluso mientras cruzábamos los pasillos de Hogwarts. No dejaba de preguntarme, ¿era un mensaje? ¿Una advertencia? ¿O simplemente un reflejo de todo lo que he estado viviendo? Hermione, con su lógica implacable, dijo que mi mente estaba demasiado saturada. Ron, más escéptico, bromeó diciendo que probablemente solo había comido demasiado pastel de calabaza. Pero yo sabía que había algo más. Esa puerta no era una invención sin sentido. La había visto antes. No en sueños, sino en las visiones que se colaban entre mis pensamientos, como sombras que me envolvían de improviso. La sala del misterio. Ese lugar prohibido, resguardado en lo más profundo del Ministerio de Magia. Un lugar del que nadie habla, pero del que todos han oído. Y ahora, por algún motivo inexplicable, yo parecía estar conectado a él. Intenté sacudirme la obsesión, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, el sueño regresaba. A veces más nítido, a veces envuelto en bruma, pero siempre con esa misma puerta esperándome al final del corredor. Incluso cuando estaba despierto, sentía la atracción de ese lugar. Como si algo, o alguien, me empujara hacia él. Fue entonces cuando comprendí que esto no era solo un sueño. Era un rastro. Una pista. Algo que debía seguir. Pero, ¿a dónde conducía? No tenía respuestas. Solo una certeza, debía descubrirlo. Porque el sueño no era mío solamente. Era parte de algo mayor, de algo oscuro y profundo que se estaba gestando. Y el tiempo corría. Y yo, sin quererlo, era parte de esa historia que apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 29. La marca tenebrosa. Aquella tarde el cielo parecía un espejo de plomo. Las nubes, gruesas y lentas, flotaban como presagios. Sentía en el aire ese frío peculiar que no se explica con palabras. Un estremecimiento no solo de piel, sino del alma. Como si el mundo, de pronto, se preparara para guardar silencio y mirar. Fue entonces cuando la vimos. La marca tenebrosa. Allí, suspendida sobre los tejados, ondeando como un estandarte maldito, se alzaba esa calavera verdosa con la serpiente saliendo por su boca. Era más que un símbolo. Era un grito sin sonido, una herida abierta en el cielo, una advertencia que traspasaba la carne y el entendimiento. Y yo, aunque ya la había visto antes, esta vez sentí que me atravesaba como nunca. Era personal. Era ineludible. Corrimos hacia el lugar. El corazón me palpitaba con furia, no solo por el miedo, sino por la certeza de que algo, o alguien, se nos escapaba entre los dedos. Cada paso era más pesado que el anterior, como si el suelo mismo quisiera retenernos, como si Hogwarts se resistiera a enfrentarse de nuevo a las sombras del pasado. Y allí estaba. El caos. El eco de los gritos. El olor a magia oscura aún suspendido en el aire. No hubo cuerpos. Solo señales. Solo ese frío que no viene del invierno, sino del abismo. La marca seguía flotando. Desafiándonos. Recordándonos que Voldemort ya no era una amenaza lejana. Era una presencia constante, una sombra que se había deslizado por nuestras grietas más íntimas. No solo era una lucha contra él, sino contra el miedo que sembraba en cada uno de nosotros. Yo me quedé inmóvil por un instante. Miré esa calavera y pensé en Cedric. En Sirius. En todo lo que habíamos perdido. Pero también pensé en lo que aún podíamos perder si no hacíamos algo. Si no nos manteníamos firmes. Esa noche, en la sala común, nadie hablaba. No hacían falta palabras. Todos lo sabíamos. Esa marca no era el final de nada. Era el principio. La señal de que lo que venía sería mucho más oscuro, y mucho más cercano. Y sin embargo, en medio de todo ese temor, dentro de mí se encendió algo. No era valentía. Era más bien una determinación silente, como una brasa que se niega a extinguirse. Si querían amedrentarnos, tendrían que hacer más que pintar el cielo. Porque yo había visto el rostro de la oscuridad. Y estaba listo para enfrentarla. Capítulo 30. El regreso del gran enemigo.
A veces, el silencio precede a las tormentas más devastadoras. Y otras, el mundo simplemente se detiene, como si contuviera el aliento antes de gritar. Aquella mañana, lo sentí. Algo en el aire estaba distinto. No era solo la tensión que había venido acumulándose, día tras día, como una cuerda a punto de romperse. Era más profundo. Era una certeza oscura que se deslizaba entre los pasillos de Hogwarts, como una sombra que no necesita luz para existir. Los susurros comenzaron temprano. Palabras que temblaban en los labios de los estudiantes. Miradas huidizas. Profesores con el ceño fruncido, compartiendo noticias en voz baja. Algo, o alguien, se acercaba. Y todos lo sabíamos. Fue en el gran comedor donde lo escuchamos por fin. Una advertencia. Una alarma que no necesitaba campanas. El ministerio lo había confirmado, Voldemort había regresado. No como rumor. No como fantasma. No como historia de niños. No. Había regresado en carne, en magia, en intención. El Señor Tenebroso volvía a caminar entre nosotros, más fuerte, más decidido, más real que nunca. Recuerdo cómo mi cuerpo se quedó helado. El tenedor suspendido en el aire. Los murmullos creciendo hasta volverse oleaje. Y yo allí, tratando de comprender la magnitud de lo que acabábamos de escuchar. Me invadió una mezcla de miedo y furia. Porque lo sabíamos. Porque lo habíamos gritado. Porque nadie quiso escucharnos. Y ahora, con el enemigo en marcha, las máscaras comenzaban a caer. La negación ya no era una opción. Volvió a mi mente la imagen del cementerio. Aquel círculo de muerte. Las palabras de Voldemort, su risa, su varita apuntándome como si nada pudiera interponerse entre él y su propósito. Volvió a mí la impotencia. El sudor frío. El duelo. La verdad que pesaba como plomo en mi pecho. Pero también recordé a Dumbledore. Su mirada firme. Su sabiduría que no necesitaba estridencias. Él lo había dicho. Él lo sabía. Y ahora, todo el mundo tendría que aceptar lo que tanto tiempo había negado, la guerra no había terminado, apenas había comenzado. En las salas comunes, las conversaciones se volvieron sombrías. Algunos lloraban. Otros simplemente se refugiaban en un silencio denso. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en lo que vendría. En quien estaría a mi lado cuando todo se desatara. El regreso de Voldemort no era solo el regreso del enemigo. Era también el regreso del miedo, de las pérdidas, de los secretos, de la lucha más difícil que jamás habríamos enfrentado. Pero en lo más hondo de mí, una chispa persistía. Porque si él había regresado, yo también. Y no me iba a rendir. Capítulo 31. La ruptura. Hay momentos en la vida en los que el mundo parece quebrarse no con un estruendo, sino con un susurro, un crujido sutil pero implacable. Así se sintió ese día. No hubo explosiones ni hechizos volando por el aire. Solo una conversación. Una mirada. Un adiós que no se dijo, pero que se sintió en lo más profundo del alma. Éramos un equipo. O al menos, eso habíamos sido. Amigos forjados en los fuegos del peligro, en la risa compartida, en las noches sin dormir, vigilando los pasillos del castillo como si nuestras varitas pudieran detener al destino. Pero algo cambió. Algo invisible y venenoso comenzó a colarse entre nosotros, hasta que un día, sin darnos cuenta, nos rompimos. Hermione y Ron discutían cada vez con más frecuencia. Y no era por tonterías. Era por miedo. Por frustración. Por la pesada carga de estar en medio de una guerra que no pedimos, pero que no podíamos abandonar. Yo solo trataba de mantenernos unidos. Pero ¿cómo se cose una grieta cuando ya no se quiere ver al otro lado? Recuerdo aquella tarde gris, con las hojas arrastradas por el viento y el cielo cubierto de nubes tan bajas que parecía que el mundo nos apretaba desde arriba. Estábamos acampando, ocultos, sin rumbo claro. El silencio era tan espeso como el frío. Y entonces, las palabras estallaron. «Esto no está funcionando», gritó Ron, su voz quebrada por algo más que enojo. Era decepción. Dolor. Cansancio.
Hermione lo miró con los ojos inundados de lágrimas que no se atrevieron a caer. Yo, simplemente no supe qué decir. Ron se marchó. Así, sin más. Dejando tras de sí un vacío que ningún hechizo podría llenar. Aquella noche, el fuego pareció arder más débil. Hermione se quedó en silencio, abrazando sus rodillas. Yo me senté frente a las llamas, sintiendo que había fallado. No solo en la misión. No solo en encontrar las respuestas. Había fallado en lo más importante, mantenernos juntos. La ruptura no fue solo de nuestro grupo. Fue dentro de mí. Porque por primera vez me pregunté si era justo. Si valía la pena seguir adelante cuando cada paso parecía llevarnos más lejos de lo que alguna vez fuimos. Pero en medio de ese dolor, algo creció. Una decisión. Una promesa silenciosa. No importaba cuántas piezas se hubieran roto. Yo seguiría adelante. Aunque fuera solo. Aunque doliera. Porque la oscuridad ya no era una amenaza futura, era el presente. Y alguien tenía que enfrentarlo. Así comenzó una nueva etapa. Más solitaria. Más peligrosa. Más humana. Porque el verdadero viaje no era solo contra Voldemort, sino también hacia dentro de mí. Capítulo 32. La hora de la verdad. Hay instantes que marcan el antes y el después, momentos donde el velo de la incertidumbre se rasga y nos deja ver, por fin, lo que siempre temimos, o lo que siempre supimos en lo más profundo de nuestro ser. Ese instante llegó para mí como un relámpago que corta el cielo en dos, sin aviso, sin clemencia. Habíamos llegado tan lejos, y al mismo tiempo, parecía que todo apenas comenzaba. Cada paso que había dado, cada hechizo lanzado, cada lágrima derramada, me habían conducido a este lugar, a esta verdad. El silencio de la tienda de campaña aquella noche era casi sagrado. Hermione dormía, o lo intentaba, envuelta en pensamientos que la mantenían inquieta. Yo me mantenía despierto, aferrado a la pequeña bolsa que contenía las pistas que habíamos reunido. El Horrocrux aún colgaba, oscuro, gélido, como si su sola presencia drenara la esperanza. Fue entonces cuando lo vi. Una luz. No afuera. No en el bosque. Dentro de mí. Una certeza, repentina y aterradora, que me obligó a enfrentar algo que había estado esquivando desde hacía tiempo. Dumbledore no me dijo toda la verdad. Siempre lo admiré, siempre lo seguí. Pero en la quietud de esa noche, la figura del viejo director comenzó a desmoronarse como una estatua de mármol que se agrieta con el tiempo. ¿Por qué me dejó esas tareas imposibles? ¿Por qué tantas preguntas sin respuestas? ¿Por qué a mí? Y entonces, lo comprendí. Era porque yo era el último puente. El vínculo. El recipiente. La conexión entre el bien y el mal no era solo simbólica. Era real. Dentro de mí vivía una parte de él, de Voldemort. No solo sus pensamientos. No solo sus visiones. Sino algo más profundo. Algo mucho más oscuro. El Horrocrux. Esa fue la verdad que me atravesó como una maldición. Yo era uno de ellos. Uno de los fragmentos. No por elección, sino por destino. Recuerdo que me levanté lentamente y salí al claro, sintiendo como el aire helado cortaba mi rostro, como si la naturaleza supiera que algo se estaba revelando. Miré al cielo. Las estrellas titilaban indiferentes. ¿Qué sentido tenía luchar si al final yo también debía caer? Pero entonces recordé sus rostros. Los de mis padres. Los de Sirius, Lupin, Fred. Los de quienes habían dado todo sin dudar. Ellos no pelearon por una victoria asegurada. Pelearon por amor. Por justicia. Por la esperanza. Y en ese momento, lo decidí. Aceptaría la verdad. Con todo su peso. Con todo su dolor. No porque no me diera miedo, sino precisamente porque me daba miedo. Y porque, si debía sacrificarme para que el mundo tuviera otra oportunidad, lo haría. No como un héroe. No como el elegido. Sino como Harry. Harry, el hijo. Harry, el amigo.
Harry, el muchacho que aún creía en la luz, incluso cuando todo parecía cubierto de sombras. La hora de la verdad había llegado. Y yo estaba listo para escucharla. Capítulo 33. La reaparición del pasado. El pasado es como una bruma densa, cargada de ecos que nunca se disipan del todo. Puedes intentar ignorarlos, caminar más rápido, dejar de mirar atrás, pero cuando menos lo esperas, esas sombras regresan. Y no siempre lo hacen para atormentarte. A veces, lo hacen para mostrarte lo que olvidaste mirar con el corazón. Aquella noche, luego de enfrentar la verdad más brutal sobre mí mismo, me sentía exhausto, pero también despierto como nunca antes. En mi pecho latía una mezcla de miedo, coraje y algo más, una nostalgia profunda, punzante, que me impulsó a revisar el viejo espejo de los recuerdos, ese pensadero que Dumbledore me legó sin palabras. Con la varita temblando entre mis dedos, extraje uno de los frascos que habíamos rescatado del despacho del director. Snape, decía con letras oscuras. Sentí un escalofrío. No por miedo, sino por una intuición. Sabía que al ver dentro de su mente, algo cambiaría para siempre. Y no me equivoqué. Al sumergirme en sus memorias, fui arrastrado a un tiempo que no era mío, pero que me pertenecía. Vi a un muchacho solitario, flaco, de ojos negros como la tinta de una noche sin luna. Vi cómo observaba en silencio a una niña de cabello rojizo y sonrisa cálida, mi madre. Lily. Sus primeros juegos, su magia temprana, su dulzura. Y vi en Snape algo que nunca esperé ver, amor. No era un amor simple. Era un amor devoto, trágico, eterno. Fui testigo de sus errores. De su caída. De cómo la oscuridad lo sedujo, y de cómo, tras perderla, lo único que le quedó fue redimirse cuidándome. A mí. El hijo de la mujer que amó. El hijo de su enemistad más feroz. Todo por ella. Las lágrimas me nublaron la vista. Comprendí entonces que Severus Snape no era el hombre que yo creí conocer. Era mucho más complejo, más humano. Era un héroe oculto entre sombras, con el alma hecha jirones, pero leal hasta su último aliento. El pasado regresaba, sí. Pero no como un castigo. Volvía como un maestro silencioso, dispuesto a revelarme que las cosas nunca son como parecen, que el dolor puede ser redención, y que el amor, incluso el más oculto y solitario, puede cambiar el destino del mundo. Salí del pensadero temblando. Me sentía distinto. Más grande. Más pequeño. Más humano. Me senté frente al fuego con el frasco aún en las manos, y por primera vez, susurré su nombre con respeto. Gracias, Severus. Porque su historia no solo me dio respuestas. Me devolvió la esperanza. Capítulo 34. La salida del fuego. El fuego, siempre el fuego. Ese elemento que me ha perseguido desde el primer día en que entré a Hogwarts, como si tuviera alguna extraña relación con mi destino. Pero no era solo el fuego físico, el que arde y consume, sino aquel fuego interno que me quema y me consume de una manera mucho más profunda, mucho más personal. Esa noche, tras lo sucedido, sentí que había atravesado las llamas de una forma nueva, más peligrosa. No solo había estado enfrentando a los enemigos visibles, aquellos que luchan con varitas y hechizos. No. El verdadero desafío era el fuego que arde en mi corazón, el miedo, la ira, la desesperación. Había tocado cada uno de esos sentimientos, y ahora, de alguna manera, sentía que me había vuelto parte de ellos. Me encontraba solo, en la oscuridad de mi habitación, las paredes resonando con los ecos de la batalla que acababa de librarse. Los sonidos de la lucha, el rugir de los hechizos, el gritar de mis amigos, todo seguía retumbando en mi mente como un eco lejano pero palpable. Pero había algo más, algo que me mantenía despierto, y no era solo el cansancio físico. Era la sensación de que había cruzado un umbral del cual ya no había retorno. Miré mi reflejo en el espejo, y no pude evitar sorprenderme de lo que vi. Era yo, sí, pero había algo en mi mirada, un brillo de agotamiento y resolución que no reconocía. ¿Quién era este chico frente a mí? ¿El mismo Harry Potter de siempre, el que soñaba con una vida sin complicaciones? No. Este era alguien diferente, marcado por las decisiones tomadas, por las cicatrices del alma que no se ven, pero que siempre están ahí, como brasas aún humeantes, ocultas bajo la superficie.
Mi mente volvía una y otra vez a las palabras de Dumbledore, palabras que nunca podré olvidar. El coraje no está en no tener miedo, Harry, sino en enfrentar ese miedo y seguir adelante. Y era cierto. Lo había visto en cada paso de mi vida, desde la primera vez que enfrenté a ese monstruo llamado Voldemort, hasta ahora, donde me enfrentaba a una realidad aún más sombría. El sacrificio de todo lo que había conocido para salvar algo mucho más grande. Así, con una mezcla de tristeza y determinación, supe que ya no podía seguir buscando una salida fácil. No había tal cosa. Había estado corriendo durante tanto tiempo, buscando respuestas, buscando escapar. Pero el fuego del que hablaba Dumbledore no era algo que pudiera evitar. Ese fuego, mi fuego, era mi destino. Era el precio que debía pagar por la paz. Mi alma ardía, sí. Pero también renacía. Y tal vez, solo tal vez, en ese renacimiento, encontraría la verdadera salida. La salida del fuego no era escapar. Era abrazarlo. Me levanté de la cama, el rostro marcado por las huellas de la batalla, pero con la mirada más clara que nunca. Estaba listo para lo que vendría. No había vuelta atrás. El camino de la verdad, el de la lucha por lo que es justo, era el único que me quedaba. Me acerqué a la ventana, miré las estrellas brillando en el cielo nocturno, y por un momento, me sentí en paz. Sabía que cada paso dado en las sombras, cada golpe sufrido, me había llevado aquí, a este instante. La salida del fuego, no era un final. Era el comienzo de lo que realmente significaba ser un héroe. Capítulo 35, El secreto revelado. La revelación siempre llega en el momento menos esperado, como un rayo que atraviesa las nubes grises de la tormenta. A veces, el secreto que uno guarda no es solo un susurro en la oscuridad, sino una verdad tan poderosa que puede transformar todo lo que uno pensaba saber. Esta vez, no era un simple secreto que se guardaba entre los muros de Hogwarts. No, este era un secreto que había estado oculto mucho tiempo, y la verdad detrás de él cambiaría mi vida, o al menos, lo que creía sobre ella. Era una noche como cualquier otra. El frío se filtraba por las rendijas de la ventana, y el eco de los pasos resonaba por los pasillos vacíos del castillo. Pero el silencio estaba a punto de romperse. No por el sonido de un hechizo lanzado, ni por el gritar de un duelista en la lejanía. No. El silencio se rompió por el peso de unas palabras que, al ser pronunciadas, marcarían el fin de la ignorancia, el fin de las dudas que me habían acompañado durante toda mi vida. Estaba en la sala común, solo, cuando la puerta se abrió. Era Dumbledore. Su presencia, como siempre, era imponente, pero en su mirada había algo diferente. Un peso, una carga que me era desconocida. Como si, de alguna manera, supiera que la verdad ya no podía ser ignorada más tiempo. Harry, me dijo con una voz suave, pero llena de una gravedad que nunca había escuchado antes. Es hora de que conozcas la verdad. Todo lo que te ha sido ocultado, todo lo que has pasado, ha sido parte de un plan mucho mayor. Un plan que tú, sin saberlo, has estado llevando a cabo. Mi mente se nubló por un momento. ¿Un plan? Yo. Pero no podía ser. Yo solo era un chico común, un mago como cualquier otro, ¿verdad? Harry, continuó, todo lo que has hecho, las batallas que has enfrentado, las pérdidas que has sufrido, no han sido en vano. Tú, hijo mío, eres la clave para lo que está por venir. La clave para el destino del mundo mágico. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. ¿La clave? ¿Para qué? Mis pensamientos se atropellaban, pero antes de que pudiera formular una sola palabra, Dumbledore comenzó a hablar nuevamente, y sus palabras fueron más profundas, más reveladoras de lo que hubiera imaginado. Tu madre, Lily Potter, fue elegida por una razón. Y no solo ella. Tú, Harry, llevas en ti una conexión que va más allá de lo que cualquier otro mago ha experimentado. Esa conexión, esa magia ancestral, ha estado esperando este momento, el momento en el que el sacrificio y el coraje que has demostrado se combinaran con tu destino verdadero. Una sensación de mareo me invadió, y por un instante sentí que todo lo que creía sobre mi vida estaba cayendo a pedazos. La idea de ser una clave, de ser parte de algo mucho más grande, era abrumadora. Pero, en el fondo, algo dentro de mí ya lo sabía, algo que había estado sintiendo en lo más profundo de mi ser, este era mi propósito. Todo lo que había vivido,
cada lágrima, cada sacrificio, todo había sido un paso hacia esta revelación. ¿Y qué debo hacer?, pregunté, casi sin poder creer lo que estaba diciendo. Mi voz sonó más débil de lo que esperaba, pero las palabras ya estaban fuera, y ya no había vuelta atrás. Dumbledore me miró fijamente, como si viera a través de mí, más allá de mis dudas y temores. Lo que debes hacer, Harry, es lo que siempre has hecho, luchar. Pero esta vez, con todo lo que eres. Porque en este momento, tú eres más que un niño, más que un estudiante de magia. Eres el protector de la luz, el último defensor de lo que queda de la esperanza. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, profundo. En ese espacio de tiempo, todo lo que había conocido y amado parecía pequeño, irrelevante. El peso del mundo estaba sobre mis hombros, pero, por alguna razón, sentí que estaba listo. Listo para enfrentar lo que fuera necesario. No sabía qué depararía el futuro, pero sí sabía que lo que debía hacer estaba claro. Y no podía fallar. La verdad ya había sido revelada, y con ella, mi destino. Capítulo 36. La confrontación. El aire estaba denso, cargado de una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un tambor lejano, anunciando lo inevitable. La confrontación era inminente, y aunque había luchado contra mi destino todo este tiempo, sabía que no podía escapar de él. El futuro estaba allí, frente a mí, esperando para ser reclamado, y no importaba cuánto deseara que las cosas fueran diferentes. Ya no había marcha atrás. Mis pensamientos se dispersaban mientras caminaba por los pasillos oscuros de Hogwarts, el castillo que tanto había amado y que, de alguna manera, había sido mi refugio. Pero hoy, ese refugio se había transformado en una prisión, un laberinto lleno de sombras y misterios que parecían acecharme a cada esquina. La batalla que se libraba en mi interior era aún más feroz que cualquier duelo con varita que pudiera haber enfrentado. Había llegado el momento de enfrentar a aquel que siempre había sido la fuente de mis pesadillas, la oscuridad encarnada, la amenaza que había acechado mi vida desde el momento en que mis padres habían muerto. El regreso de Voldemort había cambiado todo, y ya no podía seguir ignorando que mi lucha no era solo por mi supervivencia, sino por la supervivencia del mundo mágico entero. Casi podía escuchar su risa en mi cabeza, esa risa cruel y amarga que siempre había sabido cómo hacerme sentir pequeño. Pero esta vez, algo en mí había cambiado. Ya no era el niño que se escondía detrás de los muros de la escuela, asustado por lo que pudiera suceder. Ahora era un joven con una misión, con el conocimiento de lo que estaba en juego, y con la determinación de no dejar que la oscuridad ganara. No solo por mí, sino por todos aquellos que amaba y por aquellos que, quizás, nunca conocería, pero que dependían de mi coraje. Las puertas del gran comedor se abrieron ante mí, y un silencio profundo cayó sobre el lugar. Todos los ojos estaban puestos en mí. Mis amigos, mis compañeros de lucha, pero también los que ya se habían alineado con el mal. La batalla estaba por comenzar. En el centro de la sala, vi a Voldemort, su presencia inconfundible. Estaba rodeado de sus seguidores, aquellos que, cegados por el miedo o la ambición, habían elegido servirle. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad peligrosa, y su rostro estaba marcado por una sonrisa de desdén. Era como si todo lo que había sucedido hasta ese momento fuera solo un juego para él, como si cada sacrificio, cada dolor, fuera simplemente una herramienta en su camino hacia la victoria. Pero algo había cambiado en él también. Ya no era el mismo Voldemort que había conocido años atrás. Su poder se había fortalecido, pero también lo había hecho la determinación en mi corazón. Esta vez no sería una víctima. Esta vez sería el que lucharía, el que pelearía por el futuro que aún quedaba por salvar. Harry Potter, su voz resonó en el aire, fría y venenosa, como un eco que se hacía más fuerte con cada palabra. Pensabas que podías escapar de esto. Pensabas que podías ocultarte en la sombra, que podrías esconderte de tu destino. Pero ya no hay refugio. Esta batalla es nuestra. Y tú, niño tonto, serás el primero en caer. Mis manos apretaron la varita con fuerza, el sudor perlaba mi frente, pero no podía dejarme vencer. El miedo estaba allí, claro, inconfundible, pero también lo estaba el coraje. La rabia,
la necesidad de proteger a aquellos que amaba, la pasión por un futuro donde la libertad y la justicia prevalecieran. No, grité, más fuerte de lo que había creído capaz. Mi voz era firme, resonante en la sala. No seré tu víctima. Esta vez, el futuro lo decidimos nosotros. No tú. Y con esas palabras, la batalla comenzó. Capítulo 37, la batalla final. La oscuridad que me rodeaba parecía envolverlo todo, como si el mismo castillo hubiera caído en una pesadilla interminable. El aire estaba impregnado con el olor metálico de la tensión, de la guerra inminente que ya no podía evitarse. Mis pensamientos se volvían cada vez más rápidos, más frenéticos, mientras el sonido de los hechizos cruzando el aire hacía eco en mis oídos. El gran salón de Hogwarts, que una vez había sido el lugar de tantas risas y alegrías, ahora era el escenario de una lucha brutal por la supervivencia. Mi cuerpo se movía de forma instintiva, aunque mi mente no dejaba de repetir una y otra vez lo que estaba en juego, todo. Todo lo que conocía, todo lo que amaba. La paz, la esperanza, la magia misma. Todo estaba a punto de desmoronarse si no lograba derrotarlo. Voldemort. El mismo ser que había traído tanto dolor y destrucción al mundo mágico. Y ahora, no solo era mi enemigo, sino el enemigo de toda una generación. Era la representación de todo lo que temíamos, de todo lo que odiábamos. Mis amigos, Ron, Hermione, todos luchaban a mi lado. Sabía que no podía permitir que su sacrificio fuera en vano. Sabía que no importaba lo que pasara, lo que tuviera que perder en el proceso, no podía darme por vencido. Nunca había estado más claro, esta batalla no solo era mía, sino de todos nosotros. Cada movimiento era crucial. Cada hechizo lanzado podía ser el último. El aire a mi alrededor parecía cargado de una energía eléctrica, como si el mismo castillo estuviera latiendo al ritmo de nuestros corazones, al ritmo de nuestras esperanzas y miedos. La lucha se desarrollaba en todas partes, estudiantes, profesores, todos estaban enfrentándose al mal. El caos era palpable, y el sonido de los gritos de los heridos, las explosiones de magia, era como un rugido lejano que me atravesaba. Me encontré cara a cara con él. Voldemort. Su mirada, más fría que nunca, me atravesaba como si fuera capaz de ver cada rincón de mi alma. Había llegado el momento de enfrentarlo. Ya no había más espacio para la duda, para la indecisión. Solo existía la lucha, la necesidad de vencer. Este es el final, Harry, dijo él, su voz resonante como un susurro mortal en mis oídos. No tienes nada más que ofrecer. Ni tus amigos, ni tu valor, ni tu magia, nada puede salvarte ahora. Estás condenado. El miedo intentó tomarme, pero lo rechacé con fuerza. No podía permitirme ceder, no cuando había tanto en juego. Sabía que la magia que poseía no era solo la que había aprendido en las aulas de Hogwarts, ni la que había adquirido a lo largo de mis años de lucha. No. La verdadera magia venía de lo que llevaba dentro, de mis amigos, de mi familia, de todo lo que había perdido, y de todo lo que aún podía salvar. Y entonces, lo entendí. La clave no estaba solo en derrotarlo físicamente. Estaba en resistir, en no sucumbir a la desesperanza, en mantener la luz viva, incluso en los momentos más oscuros. Porque, al final, esa era la verdadera batalla. El que permaneciera en pie, el que siguiera luchando, sería el que ganara. La magia, en su forma más pura, no era solo poder. Era voluntad. Era amor. Y por más que Voldemort lo intentara, nunca podría comprenderlo. Con una última respiración profunda, lancé mi hechizo. Y entonces, la magia explotó en una brillante luz dorada, el choque de poder entre nosotros. El silencio que siguió fue el más profundo que jamás había experimentado, como si el mismo tiempo se hubiera detenido, como si el destino de todo estuviera esperando ese instante final. La batalla había terminado. Pero el costo, lo supe, era más grande de lo que jamás habría imaginado. Capítulo 38. El sacrificio del Fénix. El amanecer llegó lentamente, como una promesa de paz en medio de la tormenta que había consumido todo. El aire aún cargado de polvo y cenizas de la batalla nos envolvía, y aunque el peligro ya parecía haber pasado,
el peso del sacrificio que habíamos vivido pesaba sobre todos nosotros como una sombra alargada e implacable. Los escombros de Hogwarts, ahora silenciosos, eran testigos mudos de las vidas que se habían perdido y las que, por milagro, se habían salvado. Había algo en el aire, algo extraño, una sensación de vacío profundo. La guerra, por fin, había terminado. Y sin embargo, no se sentía como una victoria. ¿Cómo podría sentirme así cuando tantas personas habían pagado el precio más alto? La idea de la paz ya no parecía tan dulce cuando los recuerdos de los amigos perdidos, de los sacrificios irreemplazables, seguían vivos en mi mente. El sacrificio de tantos había abierto un abismo en mi pecho, un hueco que nunca podría llenarse. Todo empezó a tomar forma cuando la figura de Fawkes, el Fénix, apareció ante mí. Sus plumas rojas y doradas brillaban débilmente en la penumbra, y sus ojos, llenos de sabiduría, me miraban con una intensidad que parecía atravesar mi alma. Sabía que Fawkes, más allá de ser solo un ave mágica, representaba algo mucho más profundo, la esperanza, la renovación, y sí, también el sacrificio. El sacrificio que era parte de la naturaleza misma del Fénix, que renace de sus cenizas, pero solo tras un profundo sufrimiento. Al mirarlo, comprendí que su sacrificio no era solo un acto de magia, sino un recordatorio doloroso de lo que cada uno de nosotros había tenido que dar. La lucha contra el mal no era solo una cuestión de hechizos y batallas. Era una cuestión de decisiones difíciles, de elegir lo correcto incluso cuando la vida misma te pide algo mucho más sencillo, rendirte. Fawkes había perdido tanto como nosotros, y sin embargo, continuaba. Porque esa era su naturaleza. La de renovarse, la de seguir adelante a pesar de todo. Y entonces, en un acto de desesperada comprensión, vi lo que debía hacer. El sacrificio de Fawkes no era solo su propio renacimiento, sino también el renacimiento de todos nosotros. De todo lo que habíamos perdido. Lo entendí de inmediato, el sacrificio no solo era parte de la magia, sino también de nuestro ser interior. Todos nosotros, en algún punto, tendríamos que sacrificar algo muy valioso para alcanzar lo que era verdaderamente importante. La paz no se lograba con facilidad, ni con hechizos poderosos. Se lograba con sacrificios, con la voluntad de dar algo más allá de lo que esperabas. Fawkes voló alrededor mío, su canto melódico pero doloroso llenó el espacio, como si estuviera diciéndome algo que ya había sabido toda mi vida, pero que nunca había entendido del todo. En ese instante, me di cuenta de que, al igual que el Fénix, nosotros, los magos, los humanos, tendríamos que renacer de nuestras propias cenizas. Tendríamos que enfrentarnos al dolor, al sacrificio, y encontrar una manera de seguir adelante. No era un final. Era un nuevo comienzo. El sacrificio de Fawkes, la magia, la batalla, todo lo que había ocurrido, no había sido en vano. Al final, nos quedaba una lección profunda, un susurro en la noche que nos recordaba que, aunque el dolor y la oscuridad nos acompañen, siempre hay una forma de renacer. De seguir adelante. Y en ese renacer, está la verdadera magia. Y así llegamos al final de este capítulo, del libro de Harry Potter y la Orden del Fénix, parte 2, espero que hayas disfrutado de esta aventura literaria tanto como yo disfruté narrándola para ti. Si te ha gustado este resumen, no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todos los próximos capítulos. Tu apoyo realmente significa mucho para mí. Además, si tienes algún libro en mente que te gustaría que resuma o algún tema que te interese, no dudes en dejarme un mensaje en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas historias para explorar y compartir contigo. Tu opinión cuenta. Recuerda que la magia de los libros está al alcance de todos, solo hay que abrir las páginas y dejarse llevar. Nos escuchamos en el próximo capítulo, y hasta entonces, sigue disfrutando de la lectura y la magia que nos regalan las palabras.